mismo. Bueno, básicamente esta parte de las presentaciones está focalizado en todo lo que es las soluciones de ProSoft para optimización de la producción de petróleo. Hoy por hoy, en la actualidad, la tendencia es ir cada vez más hacia perforaciones de pozos en sentido horizontal, ¿sí? Con lo cual, lo que se tiene, un poco, si hablamos de los pozos, lo que es perforación en sentido vertical, tiene menos contacto con todo lo que es el producto. En cambio, haciendo una perforación primero vertical y luego expandirse en sentido horizontal, que es la tendencia actual, y eso en conjunción con todo lo que es la tecnología de fracking, hace que se pueda tener más contacto con el producto, ya sea petróleo o gas, y poder tener una producción más eficiente. Ahora bien, este tipo de perforación en sentido horizontal requiere de soluciones de automatización mucho más complejas, tanto en lo que es en el área de extracción, donde de alguna manera hay que hacer todo ese control de este pozo, de este sistema de extracción, y también en la zona de batería de tanques, donde es el almacenamiento del producto, ya sea del petróleo o el almacenamiento del gas y del agua de la zona de extracción, y también en las unidades de control de transferencia, donde digamos, se utiliza para medir el traspaso del producto desde el ducto hacia los destinos finales, ya sea un camión o un transporte o lo que fuera que lleguemos a tener. En particular, este tipo de control tradicional estaba basado en el sistema de control propiamente dicho, un computador de caudal externo y el sistema de transmisión, o bien conocido como RTU, donde se transmite toda esa información al sistema SCADA central. Este es el esquema tradicional. Ahora bien, utilizando los productos de ProSoft podemos pasar desde este esquema multiproducto a un esquema mucho más sencillo, basado en una unidad de control, como puede ser un Control Logic o un Compact Logic, tener todas las señales del sistema cableadas a los módulos de entrada-salida del Control Logic, ya sea el transmisor de presión, el transmisor de temperatura y la medición primaria de flujo, ya sea por presión diferencial o por pulsos. Desde ahí llevar toda la información al módulo computador de caudal de ProSoft, donde se realizan todos los cálculos del sistema, y llevar esa misma información teniendo las tres opciones integradas dentro del Control Logic, a saber, el control del proceso, el computador de flujo y la unidad de transferencia remota o la RTU. De ahí llevar toda esa información al sistema de control. Esto nos permite reducir, en principio, la inversión de capital. ¿Por qué? Porque estamos utilizando el mismo sistema de control, ¿sí?, como parte de la medición de flujo. Por otro lado, tenemos también menores costos de integración, porque estamos integrando todo dentro de una misma plataforma sin tener que pensar en la programación de distintos equipos para hacer el cómputo de este caudal, sino que tanto la programación como el mantenimiento es de un mismo equipo que ustedes ya conocen, que es un computador, es un controlador de la línea Logix. A su vez también, bueno, un poco lo que les decía, reducir costos tanto de mantenimiento del sistema, porque está todo totalmente integrado en una única plataforma. Ahora bien, el módulo computador de flujo dentro de la plataforma de Rockwell es un módulo en el cual tiene todos los cálculos desarrollados para poder soportar hasta 16 canales de medición, ¿sí? Es decir, puedo medir 16 flujos distintos y almacenar toda esa información. Cada uno de estos canales puede ser un canal distinto, puede estar midiendo gas, o puede estar midiendo petróleo, puede estar midiendo los distintos cortes de combustible, los distintos cortes de nafta. Y lo importante es que no es necesario un pago adicional de licencias porque está todo integrado dentro del mismo módulo. No se requieren software adicionales y los métodos de cálculo que soporta son AGA 3, AGA 7 y AGA 8 para todo lo que es gases,
y todo lo que es la parte de API, capítulos 11 y 12 para lo que es la parte de petróleo y combustibles. Hace el cálculo del flujo compensado por presión y temperatura. Lo mismo que ahora los computadores de flujo que venden por la instrumentación viene directo. Exactamente. En la causa del sistema Coriolis. Exactamente. Eso es un computador en sí mismo. Entonces ahí podrías tener las mediciones primarias, que muchas veces la tenés, presión en el ducto, temperatura en el ducto y el flujo que a lo mejor lo estás midiendo por una placa orificio. Con todas esas informaciones que ya las tenés en la unidad de control, puedes generar tu propio cómputo de caudal compensado. Claro, porque ¿qué pasa? Que en Chile las entidades que te regulan esto, ellos verifican el instrumento. Tú tienes que, no sé si yo le compro un equipo de la causa, tiene que estar certificado y homologado. Y ellos vienen y me verifican cada cierto tiempo la prueba de la curva de calibración del equipo. Exactamente. Como yo lo tendría que hacer, porque yo lo voy a tener programado con la lógica de PLC. Exactamente. Esto lo que se hace es, hay que homologar la solución completa de PLC más módulo, y lo que se hace a su vez también es que el mismo sistema te permite hacer los autocalibrados del sistema para hacer ese chequeo. Claro, porque es un certificado que se emite, que se presenta a la entidad, en este caso al SEC, y también porque son equipos de facturación. Exactamente. Estos equipos pueden utilizarse tanto para control interno como para facturación. Normalmente se utiliza mucho para control interno por el tema de justamente estos procesos que hay que hacer de validación con los distintos entes. A su vez, el equipo permite el archivado de datos seguro por cada canal, es decir, sin pérdida y sin la posibilidad de alterar el dato. Es decir, yo no podría meterme dentro del computador de caudal y manipular manualmente el dato, sino que queda guardado y queda resguardado para no poder ser modificado por nadie. Los métodos de archivado permiten hasta 1440 puntos de datos archivados. Eso lo puedo dividir en puntos horarios, lo cual me daría 60 días de archivado, o en puntos diarios, lo cual me daría 1440 días de archivado. A su vez, aquí vemos un esquema donde básicamente lo que hablábamos recién, hacemos las mediciones primarias de temperatura y presión, el método de medición, en este caso presión diferencial, para medir el caudal, puede ser también por pulsos o pueden ser dentro de lo que es presión diferencial los distintos métodos, ya sea placa orificio o tobera. Todo eso se puede calibrar dentro del módulo. Y después la información es levantada por el sistema de control y el módulo AFC tiene todos los cálculos en sí mismo para hacer esa solución. Luego, hemos presentado este año una nueva versión de este módulo de cómputo de caudal. Lo que vimos hasta ahora era lo genérico de los módulos de computador de caudal. Esta nueva versión dispone de un puerto Ethernet integrado, un puerto Modbus TCP servidor para poder acceder a la información en forma directa desde una red Ethernet. Y desde allí no solo levantar información, sino que también hacer un monitoreo y un control remoto de este módulo en particular. Podría modificar configuraciones o bien levantar información de proceso a través de ese puerto de comunicaciones. También tiene nuevas funcionalidades, esto que te comentaba de la calibración de la medición, ¿sí? Es decir, se puede integrar, el módulo permite pasar todo el sistema al módulo de recalibración para hacer el chequeo de las calibraciones de cada uno de los canales. Tiene también la generación automática de archivos, y esos archivos se pueden exportar a una herramienta, a un formato estándar, que es el de la herramienta de FlowCalc, que son sistemas estándar que se utilizan en los procesos de oil and gas. Y también tiene una integración con la herramienta nueva, que es el AFC Manager, que es el software de configuración de este sistema, que es gratuito. Se entrega con el módulo y también tiene la posibilidad, además, por los otros dos puertos, de comunicarse a través de Modbus RTU, que también soporta la característica de Modbus Enron, es decir, la característica de poder leer y escribir registros Modbus en punto flotante.
en Modbus RTU en puertos seriales, RTU y ASCII en puertos serial. Y disponemos de un nuevo add-on instruction para integración de estos módulos en el PLC, en la lógica del PLC. Estos nuevos add-on instruction lo que permiten es optimizar la memoria. En las versiones anteriores había un único add-on instruction que contemplaba todas las variantes del módulo, con lo cual, como por canal siempre se utiliza una, había mucha lógica que no se utilizaba. Entonces ahora se desarrolló un módulo por cada una de las características, con lo cual uso lo que realmente necesito y no estoy perdiendo espacio de memoria que no se está utilizando. Otra de las características importantes, que es lo que veníamos hablando, es el archivado de estos registros. Este archivado se puede hacer en forma automática al final del día, al final de una hora o en un determinado parte del proceso. Y esa información se puede manejar directamente desde la lógica escalera, de la lógica propia del PLC. Y también el sistema proporciona registros de auditoría, con lo cual puedo estar sabiendo qué es lo que sucedió, en qué momento sucedió y quién hizo un cambio en la aplicación. También permite tener el seguimiento de las alarmas, un almacenaje de hasta 2000 alarmas de proceso totalmente integradas y lo que comentábamos recién también, la posibilidad de verificar todo lo que es la calibración del sistema en cualquier momento del proceso. Y otro importante es que para que no se puedan alterar los datos y no se pueda manipular las constantes de calibración del módulo, el módulo puede estar bloqueado y precintado para los cambios. Es decir, que si alguien va a hacer un cambio tiene que romper un precinto y recién ahí puede cambiar el switch para pasarlo a modo programación. Estos son parte de las regulaciones que requieren estos sistemas para justamente poder ser validados y homologados en cada uno de los países. Bueno, como las características principales de estos computadores de flujo, hablando de lo que es Control Logic, tienen 16 canales de medición, en los cuales cada canal puede ser configurado en forma independiente para medir gas o petróleo. ¿Ese módulo es para señales analógicas digitales? No maneja señales, las señales siempre las maneja el PLC. Las señales pueden ser adquiridas por módulos analógicos o vía comunicación o de equipos inteligentes a través de un bus de campo. ¿Los 16 canales se refiere a lógicos? Son 16 canales de medición en paralelo, es decir, yo podría tener 16 líneas de medición completamente en paralelo, que muchas veces, por ejemplo, bueno, se pueden manejar hasta 16 líneas de medición, ya sea de gas, de petróleo, y en la misma línea, por ejemplo, nosotros tenemos aplicaciones donde es un poliducto, por el mismo ducto pasa gas, petróleo y distintos cortes de nafta. Entonces el sistema en esa misma línea puede hacer los totalizados parciales porque también se mide la densidad del producto. Entonces en cada momento sabe qué producto pasa. Lo que pasa es que aquí me queda la nebulosa. Cada uno de estos son 16 mediciones de estos tipos de kit. Claro, porque cada una de estas señales está llegando a una entrada del PLC. Y el módulo... Con cada una de estas entradas hace una medición. Y yo tengo 16 entradas de este tipo, son 16 mediciones en paralelo. Es una CPU. Sí. Y ese es otro de los beneficios, no impacta el escano. No, correcto, lo que pasa es que entender qué era. Claro. Procesa en paralelo y descarga de hacer esas cuentas a la CPU del controlador. Hay que hacer la homologación y esto tenemos versión para Control Logic y versión para Compact Logic. En el caso del Compact Logic, en lugar de 16 mediciones, disponemos de 8 mediciones. Y después todo lo que dijimos recién respecto del archivado de datos, por canal de medición puedo tener horario hasta 2 días, 48 registros, diario un mes, 35 registros y extendido horario hasta 1440, que son 60 días, y por día hasta 1440 mediciones. La complejidad de la configuración de cada canal es simple, porque ya viene el add-on instruction listo. El add-on instruction para la configuración viene ya preparado y dentro después se cargan las características de cada uno de los canales de medición. El método de medición, la calibración de presión, temperatura, el método de medición de flujo primario.
si es placa orificio, si es por pulso, si viene de un equipo inteligente, si ya viene compensado o no. Pero esto lo que te permite es poder trabajar no con una máquina, porque generalmente este sistema viene Se ha resuelto como un computador en sí mismo. computador, o sea, yo puedo tener todas las mediciones, pero es un computador de Es que esto es lo que te evita, si volvemos al equipo anterior, es tener que reproducir o duplicar entradas. Quiera yo estas mediciones. Claro. Eso está bueno, pero eso está súper bien. Bueno, básicamente este equipo es básicamente parte de lo que es el concepto de Production Connected de Rockwell. O sea, nosotros dentro de esta estructura ofrecemos la parte de medición de caudal dentro de lo que es el ámbito del oil and gas. Bueno, desde ya, muchísimas gracias. Ahora vamos a continuar después con otra presentación en lo que es conectividad remota. Muchas gracias a todos.